20:46, 27:1 la temperatura. De acá hasta las 10 de la noche no paramos más. Estamos con Leonardo Fariña, a quien le agradecemos que haya venido al último programa en vivo de La Cornisa del año. Y yo quiero tomarme este tiempo, ya que es un tiempo de reflexión, y que se viene la Navidad, para que tratemos de entender juntos, o por lo menos que trates de entender por qué nosotros razonamos como razonamos. ¿Por qué decimos que Cristina Fernández debería estar presa y Moyano también? Te tengo que pedir una atención especial. Quiero, por favor, quiero que entiendas que lo que te voy a decir no se origina ni en un capricho personal ni en una mera expresión de deseos. Es una deducción lógica derivada de la lectura de las causas abiertas y del Código Penal vigente. Es lo que debería estar pasando en cualquier país normal y no en un país de mafiosos y corporaciones como todavía es la Argentina. Cristina Fernández debería estar presa y Hugo Moyano también. Cristina debería estar presa desde el jueves pasado, cuando los jueces de la Sala 1, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, confirmaron la decisión de Claudio Bonadío de procesarla y disponer su prisión preventiva como jefa de una asociación ilícita. Es decir, la jefa de una banda organizada para montar, a mi entender, el mecanismo de corrupción más grande y duradero, porque duró mucho tiempo, de toda la historia argentina. En el marco del expediente denominado Los Cuadernos de la Corrupción K. No fueron solo los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo los que entendieron que Cristina es culpable y debería permanecer entre rejas. Leo Fariña leyó todo el fallo, el auto de procesamiento, el de la Cámara, y después vamos a hablar con él para ver cómo los camaristas separan a los empresarios de los funcionarios. Pero no fue solo el juez de instrucción Bonadío. Otros dos jueces de segunda instancia, te los acabo de nombrar, acaban de dictaminar que Cristina debería haber sido detenida. Y agrego, es el sexto procesamiento de Cristina Fernández. El sexto. Además de lo que pesan sobre ella por, empezar a contar, ser la jefa de otra asociación ilícita en la causa denominada Vialidad. Le dieron todo a Lázaro Báez. De eso sabe mucho Leo Fariña. Ser la máxima responsable de encubrir a los autores del atentado contra la AMIA. Ser la jefa de otra banda criminal en otras dos causas de corrupción, Otesur y Los Sauces. Otesur con los alquileres truchos de las habitaciones, Los Sauces con los alquileres que pagaba Cristóbal y que ya se determinó que eran dádivas y coimas. ¿Y por qué Cristina no está detenida? ¿Por qué Cristina no está detenida? Porque la mayoría de los senadores peronistas, en una actitud corporativa y a mi entender vergonzosa, se niegan a quitarle los fueros. Porque el jefe del bloque mayoritario peronista, Miguel Ángel Pichetto, quien estuvo con nosotros hace un par de programas, impuso un dogma que no figura en el Código Penal. El dogma de que para que un senador sea privado de sus fueros y lo metan preso, tiene que haber una condena firme, ratificada por la Corte Suprema de Justicia. El último gran escándalo de corrupción que involucra a Menem, otro senador protegido por los fueros, 23 años duró, hasta que hubo condena firme. Y luego, la Cámara de Casación dijo, no, mucho tiempo para condenar a cualquiera. No sirve. Así funciona la Argentina. Pero Pichetto no debería ignorar que existe en la Constitución argentina un principio más sencillo
y superior a la excusa de impunidad para salvar a Cristina. Es el que dice que todos los ciudadanos en Argentina somos iguales ante la ley. Que la expresidenta, igual que el 70% de los procesados por delitos graves en Argentina, debería estar cerca, adentro de una cárcel común. Presa en una cárcel. Y no me estoy ensañando, estoy pidiendo el cumplimiento de la ley. Fíjense ustedes, Leonardo Fariña estuvo 2 años y pico preso. ¿Saben por qué? No por la justicia, por la política. Lo necesitaban adentro por un delito menor para que no hablara. ¿No es así, Leo? Yo interpreto que sí. Justamente la condición mía de detención se dio en un marco histórico distinto al que hay ahora. ¿Y tu delito cuál era? ¿Evasión? A mí lo que me acusan, por lo cual yo tengo una condena, que obviamente la sigo discutiendo y que creo que espero que se lleve a buen puerto en conjunto con la causa que estoy transitando, por la comisión del presunto delito de evasión. En sí ese no es el problema que yo destaco. Pues yo más de una vez he dicho que moralmente estuve bien detenido, pero si nos vamos a las cuestiones procesales, la cuestión del proceso tiene que ser universal para todos los habitantes de la nación. Entonces, si yo por un delito, en una etapa de instrucción, sin ningún cambio en el expediente que acredite que yo me iba a fugar o que iba a entorpecer la investigación, me detienen en un contexto político de una causa viciada de cuestiones políticas, no entendería por qué otras personas en condiciones mucho más gravosas que lo que a mí me enrostraban no pasen por ese proceso. Y no solo eso, intentaron matarlo a Leonardo Fariña. Y yo tengo una idea de quiénes fueron los que intentaron matarlo, porque iba a hablar. Y finalmente habló y disparó uno de los procesos más importantes. Yo diría que la ruta del dinero acá es la primera causa que dispara toda una serie de causas de corrupción gravísimas en la Argentina. Por eso quiero decirte ahora que mientras Cristina mantenga su libertad en contra de la decisión de los jueces, porque ya hay decisión de los jueces, Argentina no va a ser un país normal, sino dominado por las mafias y las corporaciones. Ni hablar del retroceso y la involución que implicaría su candidatura presidencial y su eventual regreso a la jefatura de Estado. Yo sé que a Cambiemos le conviene que sea candidata, a mí me importa un pito. Ni hablar de lo que significa para las instituciones que Cristina pueda ser candidata y eventualmente ganar. Ni hablar, ni hablar. País bananero de verdad. Pero no solo Cristina debería estar presa si la justicia funcionara como corresponde y la política funcionara como corresponde. También a esta altura del partido debería estar preso Hugo Moyano, el verdadero patrón de la Argentina. Y quizá también su hijo Pablo Moyano, involucrado en otra asociación ilícita para lavar dinero y defraudar al Club Atlético Independiente de Avellaneda. Dirigentes políticos, empresarios, sindicalistas e incluso analistas políticos, compañeros míos, creen de manera equivocada que entre los Moyano y yo hay algo personal, como decía la canción de Serrat. Al contrario, lo que tendrían que preguntarse es cómo sigue en libertad un sindicalista multimillonario, cabeza de un clan familiar que hace negocios de manera oscura. Lo que resulta difícil de entender es por qué están presos, por los mismos delitos, sindicalistas como Juan Pablo el Pata Medina, Omar el Caballo Suárez y Marcelo Balcedo, entre otros. ¿Te acordás, no? ¿Por qué ellos están presos y no Hugo Moyano o Pablo Moyano? Lo inexplicable no es que un periodista como yo, como este equipo, los investigue. Lo inexplicable es que los jueces no avancen a paso firme en cualquiera de las 8 causas gravísimas
que tienen abierta los moyanos. A saber, lavado de dinero en Córdoba por la compra de propiedades a un precio exorbitante, inexplicable. Esa causa está a cargo del juez Alejandro Sánchez Freites. El juez está haciendo todo lo posible. Se la patean, se la patean, se la patean. Los organismos intermedios. Lavado de dinero en la provincia de Buenos Aires por la compra de propiedades en Parque Leluar. La tramita el juez federal de Morón, Néstor Barral. ¿Querés más? Graves son los delitos, ¿eh? Asociación ilícita para defraudar a Independiente. No tiene juez asignado, porque Luis Silvio Carzoglio, el ex director de cementerios de Avellaneda, a quien se le inició un juicio político, está suspendido. El fiscal Sebastián Escalera quiso detener a Pablo Moyano, pero no pudo hacerlo. Se lo impidió el juez, el propio juez Carzoglio. ¿Querés saber más? Defraudación y desvío de fondos de la obra social. Miles de millones de pesos. La tramita el juez Bonadío. Investiga la fiscal Alejandra Mangano. Están a punto de finalizar un peritaje que demostraría que el flujo de dinero de la obra social del camionero fue a parar a las empresas del clan Moyano. ¿Querés más? Hay más. Lavado de activos para robar dinero de los socios de Independientes. La tramita el juez federal de Quilmes, Luis Armela. ¿Querés más? Hay más. Evasión y lavado de dinero de la empresa de correos OCA. La tramita Javier López Vizcayar. El juez penal Vizcayar ya procesó a 2 directivos de OCA, quienes a la vez acusaron en el expediente a Moyano de manejar la empresa y desviar los fondos. ¿Querés más? Hay más. Compra de inmuebles y evasión impositiva. El juez en lo penal económico, Rafael Caputo, delegó en la fiscal Alicia Sustaita la investigación. Y hay todavía más. Lavado de activos en OCA. También la tramita Rafael Caputo, un juez en lo penal económico. Se sospecha que los moyanos y camioneros participaron de la maniobra. ¿Te parece poco? La anomalía, la extrañeza de que Moyano no esté preso, se le suma a otra, tanto más grave todavía. Que el sindicalista se haya convertido, gracias a la ayuda de Néstor Kirchner en su momento, en el hombre más poderoso de la Argentina, en el patrón de la Argentina. Incluso con más poder que un presidente. Te lo repito, incluso con más poder que un presidente. Capaz de parar el país solo con una orden, con un chasquido de los dedos. Con sus camiones, con la influencia que tienen los gremios aeronáuticos, con todo lo que se te ocurra. Capaz de incorporar a la economía un sobrecosto exorbitante, denominado el costo Moyano. Un sobrecosto compuesto por el sobreprecio en la logística de los viajes en camión superior a cualquier país de Latinoamérica. Y todo eso mezclado con una conducta personal cuasi mafiosa, de pura prepotencia y apriete. De nuevo, muchachos, colegas, queridos, yo no tengo un problema personal con Moyano. Tengo, en todo caso, una diferencia con quienes le tienen miedo o con quienes prefieren hacerse millonarios, repito, millonarios, pueden ser jueces, fiscales, periodistas, ¿por qué no?, a cambio de no investigar al clan Moyano o no publicar información que perjudique a la familia. Yo no les tengo miedo. Esa es mi diferencia. Actúo no basado en caprichos, sino en los manuales del mejor periodismo del mundo. Los que dicen que no hay que abandonar ninguna investigación por la mitad. Por eso, antes de que termine el año, quiero darte para mí una muy buena noticia. Hemos sido aceptados como querellantes en la causa que investiga a los autores intelectuales y materiales de la pegatina de carteles truchos con acusaciones falsas contra mi familia. Esto es importantísimo. Significa que vamos a poder trabajar junto al fiscal Martín Mainardi, la jueza María Dolores Fontbona de Pombo,
y su secretario Nicolás Eduardo Coronel para aportar pruebas y seguir el expediente en profundidad. El primer aporte que hicimos a la causa está contenido en el mismo pedido para que nos acepten como querellantes, y lo aceptaron. Acusamos directa y formalmente a Pablo Moyano de ser el autor intelectual de la coacción, la amenaza y la extorsión a partir de la pegatina de carteles. Si ellos están acostumbrados a pasar a la gente por encima y al mundo por delante, con nosotros no lo van a poder hacer. Mira este informe. Y la última novedad, la más importante, nosotros nos presentamos con el señor Luis Majul como querellantes en la causa. Esta causa tiene el impulso, como les dije, de un fiscal, ¿no? El doctor Mainardi, pero además, a partir de esta semana, donde fuimos aceptados por el juez, por la doctora Bombona, a partir de este momento somos querellantes en esta causa judicial. ¿Qué significa ser querellante? Bueno, además del impulso público que existe en cualquier causa penal por parte del fiscal de la causa, en este caso, como el señor Luis Majul es el damnificado, el particular ofendido, aquel al cual estaban dirigidas todas estas amenazas, la ley le permite presentarse como querellante, impulsar el proceso, proponer medidas de prueba y fundamentalmente acusar a alguien, presentar una querella en contra de alguien. Nuestra querella la iniciamos en contra de Pablo Moyano por considerarlo el autor intelectual de estas amenazas. Recordemos que todo comenzó cuando Pablo Moyano baja del avión de Ezeiza y ante miles de militantes, ¿no?, de personas relacionadas con su gremio, lee el texto exactamente igual que después aparece reflejado horas más tarde en los afiches. Recién me llegó por WhatsApp que se mandan, seguramente se va a viralizar, donde en una foto sale Contegrán, es el cuñado de Majul y es el apretador, extorsionador de jueces. Y en la otra parte sale la mujer de Majul, que es hermana de Contegrán, y ahí queda claro que fue un ataque mediático y judicial. Por eso consideramos que nuestra investigación va a ir apuntada hacia Pablo Moyano como el autor intelectual, y de allí la importancia de la aceptación que hace el juzgado de nuestra figura de querellante, y particularmente de que el señor Luis Majul pueda participar del proceso, proponer medidas de prueba y presenciar las indagatorias y todas las medidas que se incorporen, más allá de la instancia de juicio oral que seguramente llegaremos en breve, luego de que se llame indagatoria a los involucrados. Bueno, y tanto el fiscal como la jueza y el secretario de la jueza están investigando con seriedad desde hace un mes, ¿no, Hugo? Exacto, Luis, buenas noches. El fiscal Mainardi, sobre todo, lo que está pidiendo son una serie de medidas de prueba que no se pueden revelar para tratar de configurar el delito, que puede ir de amenazas o coacciones agravadas o simples. Si están agravadas, esto es, que fueron realizadas para impedir, en este caso, que se informe o que se continúe con una determinada acción, pueden tener una pena mínima de 3 años. Bueno, la carátula dice NN, porque todavía no se sabe, no se probó quién fue, aunque nosotros estamos seguros que fue Pablo Moyano y estamos aportando las pruebas, / extorsión. Claro, claro. Sí, se busca configurar el delito con los elementos probatorios y saber quiénes son los responsables, porque acá hay dos aspectos. Por un lado, lo que vos declaraste en la causa, Luis, que tiene que ver con la posible autoría material, pero también hay autores intelectuales. Hay gente que estuvo operando alrededor de este tipo de acción o coacción concretamente. Así que el fiscal está en plena investigación. En un par de meses habrá un primer dictamen elevado, desde el fiscal Mainardi hacia la jueza. A mí se me ocurre, relacionando una cosa con la otra, que Pablo Moyano hizo eso porque estaba seguro que nadie iba a reaccionar. Porque se sienten impunes. Pero yo voy a hacer lo que pueda dentro de mi alcance para detenerlos, para probar que cometieron un delito, un grave delito. Y lo mismo vino pasando en los últimos años. Yo estuve mirando con mucho detenimiento la declaración
de Leonardo Fariña en la ruta del dinero acá. ¿Por qué? Porque era Leonardo Fariña junto con, por ahí no le pego con el número, 20, 30 personas que mentían sistemáticamente, y Fariña, en su carácter de imputado colaborador, diciendo absolutamente la verdad. Ahí se empezó a romper la impunidad. Esa fue la figura y el instrumento y el resorte para romper el código de silencio, ¿no, Leo? Es un primer antecedente que hay en una causa de corrupción, porque después hay muchos delitos que prevén la figura del imputado colaborador. Un caso de terrorismo, de drogas, la ley 27737. Digamos que es un antecedente. Vos me dijiste, después de que hablaste un día 3 horas seguidas, que te habías sentido muy aliviado porque no habías tenido que mentir. ¿Estabas cansado por las 3 horas que hablaste? Yo te hice un contrapunto con lo que era la anterior parte mía del proceso. Igual no me puedo explayar demasiado porque soy justamente soy una parte activa en el proceso porque me están juzgando. Pero sí, yo lo que busco particularmente en este caso es que este proceso no quede una cuestión moral, de decir, mira cómo robaron, mira lo que hice, mira la participación que tuve, los responsables son estos. Yo busco que esto sea una cuestión política en cuanto a un cambio en cuanto a un cambio social y un cambio institucional. Que esto sirva para que todo lo que antes pasó no vuelva a pasar. Esa es la única satisfacción que... Vos me decís lo que podés responder y lo que no podés responder. ¿Está probado por tus últimas declaraciones en el juicio que vos ayudaste a blanquear o enviar al exterior o lavar 77 millones de dólares? Es lo que se está juzgando. O sea, para que tenga carácter probatorio hay que esperar que el proceso se termine y la valoración va a ser por parte de la acusación fiscal y finalmente de la sentencia de los jueces. Yo lo que hago ahí es exponer los hechos como yo los viví. Yo no tengo la potestad de autojuzgarme o tampoco de juzgar a nadie. Yo entiendo, las demás partes tienen que defenderse, que es lo que yo hice durante una gran parte del proceso. Que quizá hoy con el diario del lunes te digo que también me siento un poco responsable de que, como en todo proceso penal, lo que se llega a juzgar es una parte ínfima de la realidad. Creo que yo colaboré también en su momento para que esa parte no sea tan grande. Pero bueno, mi situación era distinta, mi vida era distinta. Yo obraba ahí para defenderme en mi condición de imputado solamente. Yo el otro día estaba mirando antes de entrevistarte algunas como fotos de la realidad, ¿no? ¿Cuántos años tenés ahora, Leo? 32. ¿Y cuando vos empezaste a trabajar con Lázaro Báez tenías? 23. ¿Creías que te ibas a comer el mundo de un solo bocado? El mundo me terminó comiendo a mí. Pero tengo, pues, justamente la inexperiencia, que muchas veces es en lo que yo me excuso, es también lo que hoy hace que a la juventud me dé una segunda oportunidad. Hay un elemento que vos empezaste a plantear para probar el lavado de dinero, que fue que Lázaro Báez te llamó horas después de la muerte de Néstor Kirchner. No, yo ya tenía trato con él. Claro, pero en realidad eso es una cuestión que, no en los hechos en sí mismo, pero si querés tomarlo como una cuestión probatoria del marco temporal, todo lo que se está juzgando tiene un inicio pretérito de entre noviembre del 2010 hasta mi participación en marzo-abril del 2011. Los demás hechos que se están juzgando son posteriores, claro, pero temporalmente se ubican todos los hechos en ese lapso. Yo interpreto, muere Néstor Kirchner y empieza una carrera loca de sus socios, sus testaferros, sus amigos, a los que le había dado su confianza para blanquear plata, dársela a Cristina Fernández de Kirchner, dársela a Máximo o hacer qué. Interpretemos juntos, si no te afecta. A ver, pues yo mucho no me puedo explayar. Te voy a decirlo, o sea, en términos lo más objetivamente objetivo posible, lo que te involucre. Se hicieron una serie de operaciones para expatriar dinero de Báez, parte para dejarlo en exterior, otro para
reingresarlo y acomodar la empresa, y otro con motivos que tenían que ver con la relación que había previamente entre Lázaro y Néstor. A ver, me quiero detener ahí. ¿Qué tiene que ver la relación previa de Lázaro y Néstor con...? Por la constitución de los fondos de Lázaro, por la manera de asignarse las obras, por la generación de dinero o la acumulación de dinero no declarado, que obviamente por una cuestión natural eso pasaba en la cabeza de muchas personas de ser dueño de la que era en ese momento la esposa. Que es el dilema que sea, básicamente fue una cuestión dilemática que hay. Lo vemos en todas las causas, más o menos. En todas hay dinero negro, en todo se quiere esconder, en todo se invierte. La cuestión de dilema, para que entienda el televidente, es, a ver si lo puedo entender yo también. Creo que lo estoy entendiendo. Muere Néstor Kirchner y Cristina, pongamos, que se empieza a enterar que Néstor Kirchner tenía determinados, perdón por el lenguaje, léxico, kioscos, asociaciones, sociedades con Lázaro Báez, Cristóbal López y muchos otros empresarios, y empezó a decir, che, ¿qué pasa con esta plata? No sé si la palabra se empezó a enterar. Yo creo que el conocimiento estaba. A ver, era la presidenta de la Nación. ¿Podía saberlo? Y debía, obviamente. ¿Por qué? Primero porque era la presidenta de la Nación. Convivía con quien había sido presidente de la Nación y que a su vez ejercía básicamente un rol presidencial. Porque acá hay una cuestión que es bastante importante destacar. Los negocios se arreglaban con Néstor cuando Néstor no tenía cargo público. ¿Me repetís eso, por Y favor? claro, en los últimos años de Néstor no era el que ejercía la presidencia formal de la Nación ni tenía un cargo público. Y sin embargo lo arreglaba. Las cuestiones de negocios se hablaban con él. Lázaro se hablaba con él, como me consta que un montón de personas organizaron negocios con él. Por ejemplo, No metamos más. obras públicas. Empresarios con... Bueno, lo estás viendo ahora. A causa de los cuadernos. Dentro de la pública tenés empresarios de todos los colores. No solamente afines al kirchnerismo. Era un negocio, la obra pública fue un negocio. Es muy interesante lo que decís. O sea que Cristina ejercía formalmente la presidencia, y Néstor Kirchner seguía manejando los Cuando negocios. yo le llevo, por ejemplo, el negocio de Telecom a Lázaro, el que dice no era Néstor. Y lo dijo no siendo presidente. ¿Me repetís eso, por favor? Claro, ¿Me aclarás qué es el negocio de Telecom? Queríamos comprar Telecom con un grupo y yo le ofrezco. Queríamos comprar Telecom. Claro, hay un grupo que quería comprar Telecom del cual yo participaba ayudándolos, estructurando financieramente la operación. Incluido Lázaro. No, yo le propongo el negocio de Lázaro, él se entusiasma, pero el que baja la ventana fue Néstor en una charla con él. La tuvo telefónicamente delante mío. O sea, ¿Cómo fue esa charla? no, lo que le avisa fue una cuestión muy acotada en la cual le dice que habíamos llegado tarde y que el negocio ya estaba cerrado. Y él no era presidente de la Nación, que por más que hubiera sido presidente de la Nación no tiene autoridad para decir eso. Pero... Néstor le dice, a ver si entiendo, Néstor le che, queremos meternos en el negocio de Telecom, le dice Lázaro. Claro, eso ya lo sabía, eso se venía hablando. Pero cuando terminamos, yo me acuerdo que le armé un brochure con los números finales. Y como inversores, como claro, nos... Y cuando él en esa llamada que hace, cuando manifiesta la situación, es un no rotundo, porque ya estaba cerrado. Llegaron tarde. Que la historia, marca que después... Eso es lo que te hace inferir, Leo, que Néstor estaba Pero no es una cuestión de inferencia, o sea, es una cuestión obvia, no hay que explicarla. ¿Cuál sería el razonamiento por el cual para hacer un negocio se le pide un permiso o se le pone en conocimiento de... a un expresidente? A ver, no importa quién sea, sacar que sea Néstor Kirchner. Un negocio se maneja con reglas de mercado. Hay oferentes, se acepta la oferta más conveniente y listo. Pasa que en Argentina todos los negocios grandes o los que tienen que ver con el Estado necesitas la venia política, si no, no accedes. Por eso se repiten por eso hay una concentración de riqueza tan grande en este país. ¿Y Cristina? ¿Sabía, no sabía o le dejaba el problema a Néstor y se hacía la distraída? Bueno, Cristina le replicó a Lázaro el tema de que si estábamos sacando dólares, si él estaba sacando dólares al exterior. La famosa reunión. Claro. Pero, ¿sabes qué? Vos me la contaste una vez. Quiero entender con qué sentido se lo replica. Lo manda a llamar. ¿Enojada? Diciendo, ¿por qué? No importa si esté enojado o no. Lo que importa acá es que vos no podés hacerle un planteo a una persona siendo funcionaria pública acerca de la presunta comisión de un delito. No se puede. Pues pasás a ser partícipe del mismo. Claro. El hecho de tomar conocimiento te hace encubridor del acto. Y ella lo llama, a la Quinta Olivo fue, ¿no? Uh-huh. Rápidamente,
un día, creo que Lázaro te cita después, ¿no? Carabelas, claro. ¿Eh? Cuando salen en Carabelas. Cuando sale en Carabela, ¿y qué te dice? Que hagamos las cosas con más prudencia, porque le había manifestado la señora Presidente que ella tenía conocimiento, que le diga si estaba sacando dólares o no, porque ella tenía conocimiento por medio de información de la Embajada de Estados Unidos. O sea, la Embajada de Estados Unidos le había dado información de que estaba saliendo... Ahora, ¿cómo hace la Embajada de Estados Unidos para enterarse de que un tipo, Lázaro, estaba sacando dinero al exterior? El ¿Era porque era problema mucho? no es Lázaro, el problema es que son dólares. A ver, cada dólar, cualquier dólar que esté en circulación es deuda que tiene el Estado que lo tiene contra Estados Unidos, porque es la moneda de ellos. Pero vos me vas a decir que la Embajada está contando dólar por No dólar. no es dólar por dólar, el problema es que si vos haces de manera informal salidas Muy importantes. muy importantes, sonan todas las alarmas. El mercado mismo te vende. Ese fue el momento en que sonaron todas las alarmas porque el blue Se dio estaba... vuelta la paridad del euro y el dólar subió, se fue por las nubes por la necesidad de sacar dinero. Vamos despacito. ¿Se dio vuelta la paridad del euro? Claro, el euro blue pasó a ser más barato, más caro que el informal. O sea, te convenía comprar el euro en negro, que en ese momento estaba instaurado por el tema de la paridad, viste, que había ¿cómo se llamaba? El cepo. El cepo cambiario. Estaba invertida la paridad. O sea, había tanto euro en el mercado circulante que prácticamente no valía en relación a lo que debería valer. ¿Oíste hablar versiones que dicen que Cristina quemó parte de la plata No. en efectivo para que no sonaran más alarmas? Nada. Si me decís eso yo no lo creería, no tendría sentido. ¿Por qué? Y porque si vos tenés dinero y no lo utilizás no te suena ninguna alarma. Las alarmas suenan cuando vos querés circularizarlo. Vos fijate que en todas las causas de corrupción o en todas las causas de lavado de dinero, el problema es la plata, justamente. Es cuando la empezás a mover. El problema es la cantidad... Es cuando vos ¿Dónde la plata. ponerla la plata? A ver, si vos tenés un lugar en el cual tenés guardado X cantidad de plata y eso no sufre ningún tipo de movimiento, no se exterioriza en una operación, el problema no existe, salvo que la encuentren. Ahora, si vos empezás a mover sumas de dinero, eso necesariamente deja rastros. En blanco, obviamente en blanco 100%, y en negro también. ¿Fue lo que te pasó a vos cuando empezaste a usar autos de alta gama? No, en realidad eso es distinto, porque yo me puedo comprar un auto de alta gama, el auto es un bien registrable, podés utilizar un tercero como yo hice. El problema es que el auto te vende, por decirlo de una manera, cuando vos lo usás porque estás arriba. Entonces vos no podés sostener mucho en el tiempo que no, me lo prestan. Ahora, cuando vos tenés operaciones de capital, que vos los expatriás o empezás haciendo determinada cantidad de compras, empieza a haber escrituras públicas, se empiezan a compensar cables, el dinero que vos utilizás para expatriarlo es una compensación con el exterior, por lo cual el dinero en efectivo se inyecta en el mercado negro. Eso genera una alteración en la paridad del billete, de lo que se llama la paridad del blue, que fue ni más ni menos los antecedentes de lo que hoy son una causa. Ok, entonces vos decís que en esa reunión, Cristina, ya al preguntarle a Lázaro Báez si está expatriando dinero en al exterior, en negro, tendría que haberlo denunciado. Sí, pero eso es una cuestión que es hasta irrisoria, porque el negocio venía de antes. Y ella lo sabía. No les pasa que ella no lo ejercía. Y ella lo sabía. Y seguramente. Dentro de un rato nada más, mostrame esa cámara. Dentro de un rato nada más vamos a estar hablando en el final del programa, en el último programa en vivo de La Cornisa, de cuestiones que tienen que ver con la vida, con la ciencia y con el cerebro, y con cómo mirar hacia el futuro, que es su último libro. Estamos hablando nada más y nada menos que con Facundo Manes, Ya está acá, Facundo Manes. Hola Facundo, buenas noches. ¿Cómo andás? Vamos a hablar largo y tendido después al final del programa. Muchísimas gracias por venir. Un placer. Es un regalo que nos hizo Facundo porque se vino desde su pueblo corriendo para estar los últimos minutos del programa. Vuelvo a vos, Leo. ¿Qué pensás de la causa de los cuadernos? Hay un fuerte debate que dice que los camaristas fueron muy fuertes contra los funcionarios y exfuncionarios que pidieron y cobraron coimas y les perdonó la vida o la sacaron barata a algunos empresarios. ¿Cuál es tu mirada? Mi mirada se va a subsumir meramente a lo que yo entiendo en la aplicación de la norma
aclaro, sin ser juez ni siquiera abogado, pero una cuestión autodidacta que me gusta estudiar el tema. El fallo de la Cámara creo que es bastante claro y simple en su definición. Si vos lees el fallo, los mismos camaristas se autopreguntan si el hecho de que los empresarios hayan puesto dinero a los funcionarios públicos los hacían conformar parte de una asociación ilícita. Los jueces, como corresponde, fallan en cuanto a la norma, a lo que dice el Código Penal, que sería el texto que delimita el reproche penal, que lo describe. Entonces, para que haya una asociación ilícita, más allá de que sea 3 o más personas que de manera sostenida en el tiempo se organicen para... Eso es una asociación ilícita, claro, técnicamente. utilizan la palabra finalidad. La asociación ilícita tiene que tener una, ¿para qué? una finalidad criminal, para cometer un delito. Entonces, ¿qué es lo que la Cámara ratifica? Que en realidad es la acusación, si vos lo ves, es la acusación del fiscal Stornelli. El fallo de la Cámara se acerca más a lo que... a prácticamente el fiscal, claro, corrobora la tesis, la hipótesis del fiscal. ¿Y cuál sería esa Dice hipótesis? que pone a los funcionarios públicos en la asociación ilícita, ya que conforman un grupo de personas que de manera sostenida en el tiempo utilizan su función pública para recaudar. Y ponen 2 motivos de recaudación. Uno, obviamente, es el personal, pero no el primordial. El primordial era la financiación de la política. ¿Entienden los fiscales que el motivo de La recaudación... Cámara ratifica eso, o sea, la Cámara hace eso. Entonces, ¿cuál es el rol de los empresarios acá? Darle a un funcionario público X cantidad de dinero para tener como contraprestación la asignación de una obra que al empresario le va a llenar los bolsillos, pero que la finalidad del empresario no es financiar la política, sino hacer negocios. Sino hacer negocios. Bueno, yo te voy a dar la lectura deductiva. Sí, lo que ellos marcan es al que dejan dentro de esa asociación ilícita, que creo que es lo que también ha considerado el fiscal, es a Ferreira. A Gerardo Ferreira y a Wagner. Claro, pasa que lo de Wagner y Ferreira es distinto, porque Wagner lo ponen desde el punto de vista de la participación activa como presidente de la Cámara de la Construcción. Él era un organizador dentro de los empresarios. O sea, no llega a ser funcionario público, que tiene un rol mucho más cercano al de un funcionario público por la organización de la Cámara de la Construcción que el empresario en sí mismo. Pero de Ferreira lo que manifiestan es que, por una cuestión de perpetuidad en el tiempo y de afinidad con esos funcionarios públicos, constituiría parte de la asociación ilícita, porque Ferreira sería una parte necesaria para la recaudación de la política por una cuestión, digamos, de emparentamiento. ¿Estarían en el mismo lugar o un lugar parecido, aunque en otra causa, con Lázaro Báez y Cristóbal López? Es una situación un tanto parecida. Porque ¿qué pasa? En la ruta del dinero acá lo que se está juzgando es el lavado de activos. Serían hechos que constituyen lavado de activos por la canalización de fondos no declarados de origen ilícito de Báez. En la causa de asociación ilícita, la de vialidad, ahí lo ponen como un partícipe de la asociación ilícita, pues lo ponen como la participación necesaria como privado para que el beneficio de la asignación fraudulenta de obra pública sea compartido con la política. ¿Sabes lo que dice, lo que deduzco que dice, que sostiene el juez Bonadío? Que los empresarios son tan responsables como los funcionarios, porque así como se cartelizaron para permitir mayores precios en la obra pública, sobreprecios en la obra pública, se podrían haber unido o cartelizado para evitar pagar coimas, para decirle, mira, yo no pago coimas, yo no soy corrupto, arreglate como puedas. Voy a tratar de ser lo más benévolo posible con relación a los empresarios porque me tocó trabajar para uno de esos. ¿Vos te acordás que cuando se inició la causa? ¿Cuál? Esta, la de los cuadernos, decían que eran aportes para la campaña. Cuando los empresarios, cuando el volumen de empresarios arrepentidos empezó a aumentar y cada uno empezó a decir, no, a mí me pasó esto, me pasó esto, me pasó esto. Cuando viene el bombazo, que la verdad que para mí fue un bombazo, fue la clave, el arrepentimiento de Wagner, dice, no, señores, esto no era para la campaña, esto era un negocio, la obra pública venía con un sobreprecio, organizábamos quién se la quedaba y se pagaba un retorno. El empresario siempre tenía la posibilidad, no tiene que cartelizarse para denunciar.
hay siempre un fin oneroso atrás. No te voy a negar que aquel empresario que no cumplía con esos requisitos, porque el sistema de obra pública era un instituto desde el punto de vista de la criminalidad, no le asignaban la obra, por lo cual no laburaba. Ahora bien, no te creas que el porcentaje de sobreprecio que tenían las obras públicas o que se terminaba pagando en todo el proceso de licitación y ejecución de la obra pública era para pagarle al funcionario público. Ahí había una maximización del coeficiente de ganancia del empresario. Digamos que lo hacían cómodos. Yo no creo, no te voy a sostener ni te voy a decir que lo hacían a regañadientes. Porque después son los que en todos los actos estaban ahí atrás aplaudiendo también. Evidentemente tenés mucho conocimiento sobre el lavado de dinero, sobre causas de corrupción, te gusta leer expedientes y además, incluso yo he hablado con gente de la UIF y de Procelac que dicen que sabés todo sobre las leyes de lavado de dinero y cómo se están moviendo. ¿Vos crees que ahora está sucediendo una cosa distinta? ¿Que ahora no se hacen negocios escandalosos como los que se hacían antes? Espero que no. Espero que no por lo siguiente, porque si no esto no vale la pena. Esto va a quedar en la nada. Esto se va a quedar en una cuestión moral cuando tiene que ser una cuestión política. Todo esto tiene que fomentar un cambio político en la definición política, una reorganización social, un acatamiento de las leyes, un nuevo ordenamiento. Porque vos fíjate, acá estamos hablando de causas. Las causas penales, ¿qué son? Son conflictos sociales, meramente son conflictos sociales. Las de lavado de dinero, las de corrupción, cualquier causa penal es un conflicto social que vos tenés una parte que impulsa la investigación, un juez que juzga e imputados. Pero ahí lo que se intenta hacer en un juicio es resolver un conflicto en el cual el Estado tiene que darle la garantía a todos los ciudadanos de que el delito no se perpetúe y que se compense. Yo hoy no tengo acceso a ningún tipo de negocio de esos. Lo que sí presumo es que no es fácil cambiarlo. ¿Y vos pudiste cambiar, Leo? Sí, pasa que cambiar, yo cambio porque es el cambio subjetivo. Acá se habla de arrepentimiento. El arrepentimiento como figura penal, como figura procesal, es una cosa. El cambio subjetivo vos te arrepentiste porque para mejorar tu situación procesal, para aportar datos... No solamente para eso. Mi cambio subjetivo, mi cambio de vida, vos lo ves, mi cambio de vida es completamente distinto. Yo tengo otra mirada de las cosas, valorizo las cosas de otra manera, porque si no, vos fíjate, que es lo que hablo con algunas personas. Si no, yo me podría haber limitado solamente a decirme, me adhiero a tal artículo, las cosas fueron así y me guardo. Yo no estoy acá con vos porque me gusta aparecer en una cámara, porque vos fíjate que las apariciones mías son muy puntuales. Yo lo que considero es que como todo delito penal genera un daño en la sociedad, yo tengo que encontrar una manera de redimirme. Entonces, mi manera de redimirme, ¿cuál es? Es impulsar las cosas de tal manera que genere un cambio político. De que en alguna vez en la vida, cuando se hable de obra pública, que es lo que a mí me tocó estar, sea un negocio transparente. De hecho, yo tuve en su momento, pasa que justo fue el tema de cuando explotó el tema cambiario, yo le hice llegar un mensaje al ministro de Justicia que quería exponerle un proyecto que armé yo, con todas las falencias que te puedes imaginar, pero un proyecto en sí, para que haya un nuevo procedimiento de asignación de obra pública. Pero para mí es una cuestión importante. Para que sea más transparente, más claro, y más barato. La cuestión de barato nunca va a estar en discusión porque la obra pública debería tener un margen de ganancia asignado a quien lo ejecuta ínfimo porque esa ganancia es costo para la sociedad. Que ese es el plexo probatorio más simple para demostrar estos delitos. El exceso en ganancia que tenían los empresarios, que era por una cuestión de sobreprecio. Mirá, yo no quiero mezclar una cosa con la otra, ¿no? Pero yo estaba leyendo artículos de Facundo Manes sobre, y yo estoy absolutamente de acuerdo con eso, de que hay que darle más presupuesto a la ciencia. Y el presupuesto de la ciencia, bueno, mi hijo es un cientista político también, y me fue explicando cómo de determinados lugares del presupuesto, áreas del presupuesto, vos podés sacar, podés tomar pequeñas cantidades para dar un presupuesto a la ciencia para cambiar el país de manera profunda, para estudiar el cerebro, para estudiar desde el hambre hasta la salud, pero eso es algo que vamos a hablar con Facundo dentro de un ratito. Mira, cambiar el país es mucho más simple, mucho más simple de que vos te imaginás. No, bueno,
Sí, no es tan simple como sí, lo ven querer hacer. pero, a ver, Pero yo no te hablo quiero del preguntar cambio. esto. A ver, Y en déjame tu acá, cabeza, si no va a quedar en el aire una sí. cuestión como que Sí. no la expresé bien. Para cambiar el país, y no hablo de una cuestión económica, de las cosas están mejor. ¿Sí? Hablo, ante todo, vos tenés que tener una postura ética y moral distinta. La persona que quiere caminar el bien, lo único que tiene que hacer es elegir, es tomar la decisión y hacerlo. Nada más que eso. Nada más que eso. Tomar en cuenta que, como me pasó a mí en mi experiencia de vida, cuando yo andaba en una Ferrari, Bueno, claro, eso te iba a decir. no, ¿qué pasaba? Me puteaban todos, o el 80%. Alguna me decía, me alababa con un argumento completamente inválido que era, qué maestro que sos, tenés una Ferrari. Una estupidez más de una casa. Hoy, ¿qué pasa? Yo transité todo ese proceso, estuve preso, que creo que fue lo fundamental, y hoy, por ejemplo, me puedo sentar acá, o me puedo sentar en determinados lugares, o puedo caminar por la calle y no me insultan. Eso es una cuestión subjetiva, no es un arrepentimiento procesal. Entonces, no me parece para nada difícil que todos los mecanismos de asignación, en este caso obra pública, o de cualquier negocio que necesiten la intervención del Estado, se hagan de manera honesta. Vos sabés que obviamente siempre está el periodista que pregunta sobre las fotos, ¿no? Yo tengo una foto tuya donde parecías multimillonario. Y después haciendo cuentas, entiendo, vos me corregirás, que vos llegaste a tener en un momento o manejar con los negocios de Lázaro Báez. ¿Cuántos años tenías? 23, 24. Pensé con 23. 2 millones, 3 millones de dólares. Mm. 3 millones de Míos, dólares. o sea, de ganancia. De ganancia de negocio. Y ahí es lo que te muestra, más allá de mi inexperiencia, cómo yo caminaba la vida, porque yo me sentí importante por formar parte de ese grupo. Me atrajo el poder. Y el poder... Perdón, y con esos 23, con esos 3, perdón. Compré auto, me compré un departamento, Ferrari, viajé en avión, hice estupideces de todo tipo. Estupideces no por el hecho de haberlo hecho, sino que yo no tenía la capacidad para hacerlo. Porque para empezar, el origen de eso no era lícito. No sé a qué iba tu pregunta. No. Y digo, eso es una película del hombre que tuvo todo y que al poco tiempo estaba solo en una cárcel y a punto de... Sí, pero hoy tengo mucho más que eso y Sí. no es plata. Que no es menor. Que no es menor. Vos mirá una cuestión que es paradójica. A mí me toca ir bastante a Comodoro Pi por la cuestión del juicio y todas esas cosas. Pero tengo trato con muchas personas que... No con muchas. Con algunas personas que imparten justicia y un trato digno. Con fiscales, con jueces. Sí, un trato digno. Vos Los sentís puedo que te saludar. respetan. Claro, los puedo saludar. Vos imagínate cuando yo iba en el 2003 a declarar por la ruta del dinero acá. Yo iba y me tendrían que querer matar, por decirlo de alguna manera. Yo hoy voy desde el lado de la honestidad. Intento ser todos los días un poco mejor. Y manejarme con los parámetros de buena persona. Entonces, como yo reconozco mis debilidades, obviamente, la plata para mí fue una gran debilidad y la es. Por eso siempre tengo que estar atento a eso. ¿Todavía lo es? ¿Es como una Es que adicción? no pasa por una adicción. Creo que la naturaleza humana es así. El tema es que a mí se me presentó una oportunidad. A mí a los 23 se me presentó una oportunidad que me permitió de un día para otro tener todo, por lo cual no supe tampoco cómo manejarlo. Ni tampoco me importó tomar la decisión si era por el camino de lo bueno o el camino de lo malo. Entonces, el proceso que yo hago es el de todos los días, no olvidarme de quién fui, porque esa persona sigue siendo la que está acá. A mí se me cae un anillo ni al decirte, yo no te digo, no, yo no soy más el chico de la Ferrari. Yo soy la misma persona, las personas somos iguales desde que nacemos, vamos cambiando, pero la vida es un continuo. Entonces, yo todos los días lo que hago es decir, bueno, yo me mandé esta cagada, a mí esto me atrae. ¿Te sigue atrayendo? Yo veo un auto y me encanta. Yo veo una Ferrari y me la quedo viendo. El tema es qué hace uno para tenerla o qué está dispuesto a perder para tener eso. Y cuando uno se pone a valorar qué estoy dispuesto a perder para tenerlo es porque lo estás valorizando mal. Yo hoy valorizo otras cosas. Hoy, aunque te parezca mentira, yo valorizo poder ir caminando en Comodoro Pi. Después lo que te digo, me van a empezar a cargar a todo el mundo, porque no es normal caminar por Comodoro Pi. Pero para una persona como yo, con las cosas que hice, poder mirar la cara de una persona y que una persona te salude con respeto, por el hecho de que hoy estás tratando de aportar para que algo sea mejor, a mí me llena.
el haber estado en una cárcel y hoy tener contacto con esas personas que estuvieron presas, llamarlas por teléfono, que se acuerden de mí, pero por lo que soy ahora, no por lo que fui antes, a mí me llena. ¿Cuándo tocaste fondo? Emocional, ¿eh? No el procesal. ¿Cuándo tocaste fondo? Y yo ya venía tocando fondo cuando explotó todo el tema de la causa en el 2013. Y ahí empecé, ya ahí estuve perdido. Después tuve etapas en la cárcel que fueron muy duras, sobre todo cuando me confirmó la cámara de la excarcelación, porque ya sabía que me quedaba mucho tiempo por delante. Pero creo que lo pude capitalizar. Por eso todas las personas somos capaces de equivocarnos. El tema es qué hacemos en el proceso. Y cuando intentaron matarte esa noche que se cortó la luz en la cárcel y ¿sentiste miedo? Sí, miedo sentí. A ver, desde el momento que entras en una cárcel tenés miedo. ¿Por qué pasa? Si hay una cosa que una persona que no está detenida nunca se puede imaginar lo que es el estado de detención. Las personas podemos realmente valorar la libertad cuando la perdemos, porque la libertad es un hecho que es inherente al ser humano. Todos nacemos en libertad. Entonces muchos me dicen, no, yo me imagino lo que vos pasaste en una cárcel. No, no te puedes imaginar, porque yo antes de entrar a una cárcel no me podía imaginar lo que es estar en un estado de encierro. Por eso yo siempre digo, si vos en un estado de privación de libertad, con todo lo que eso implica, que va mucho más allá del encierro, porque el encierro es lo menor, no cambiás, evidentemente no cambias con nada. Es antinatura. ¿Hay algo de tu vida anterior que añorás, extrañás? No. Respeto los gustos, mantengo gustos, que es distinto. Me gustan los autos, me gusta ver autos, me gustan las carreras de autos, me gusta el fútbol. No te voy a negar que en muchos momentos de mi vida me divertí. Ahora bien, no me divertiría de la misma manera que como lo hice antes. O sea, hoy me pongo a evaluar la satisfacción que yo tenía haciendo determinados actos y hoy no me causarían satisfacción. Me causa mucho más satisfacción organizar un asado con mis amigos en La Plata, cosa que nunca hice cuando yo estaba en la otra etapa. Vos fíjate que las pocas personas que hoy tengo al lado mío, algunas de ellas fueron completamente excluidos por mí en ese momento porque me mareé con todo lo demás. ¿Y tu viejo? Mi viejo es lo más grande que hay. Mi viejo firme. Mi viejo es un gran impulsor para todo esto, que por eso yo siempre aclaro, yo no quiero que esto se quede en una cuestión moral de mediatización. Yo creo que las causas fijen una nueva política, que cambien la sociedad, que cambien la manera de hacer política, porque a mi papá yo le saqué vida por esto. ¿Por qué? Por disfrutar una Ferrari, por tener un mango más, o por sentirme empoderado. ¿Por qué sí que le sacaste vida? Y porque para un padre ver a un hijo en la cárcel, todo el trayecto que es ir a verlo, todo lo que eso insume en una persona encima con la salud debilitada que tenía mi viejo, le sacó años de salud. Pero mi viejo fue también el que a mí me dijo creo que fue la primera vez en la vida que me lo dijo, que estaba orgulloso de mí por el cambio que había hecho. Entonces, la verdad hoy me siento mucho mejor que antes. Yo sé que estás en un régimen de testigo protegido y muchas de las cosas no las podés revelar. Cómo te movés, dónde vas, dónde vivís. Pero la fiesta la vas a pasar con... ¿Y mi papá? Como corresponde. Las personas, y trataré de ver a las personas que me acompañaron y me siguen acompañando de una manera honesta. Gracias, Leo, por venir acá. A vos, Luis. Feliz Navidad. Igualmente, para todos. Igual. Los Haroldos, vinos finos con Ángel. Los Haroldos Estate. Más de lo que esperás. Los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperás. Los Haroldos, vinos con Ángel. Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en la provincia de Buenos Aires la ley de farmacia se deroga, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires a favor de la ley, a favor de la salud. Lo veo a Facundo Manes y veo un cerebro en expansión, en verdadera expansión. Y cada vez que lo veo nos ponemos a hablar de cerebros y los comparamos con países, con sociedades. ¿Cómo es la última charla del último programa en vivo de La Cornisa? Yo aspiro siempre a disfrutarla y primero agradecerte por haber venido. No, el agradecido soy yo, es un placer. Bueno, siempre haces por lo menos un
un esfuerzo por venir, veniste de tu pueblo. No hablemos de Leo, que recién acabo de hablar con él, pero ¿la gente puede cambiar como el cerebro de alguien puede cambiar como aparentemente cambió el de Leo Fariña? No es fácil cambiar. Uno piensa que es más fácil cambiar los hábitos que lo que realmente es, pero se puede. Pero depende de una motivación intrínseca, del contexto. El contexto es muy importante. Sobre todo, usted está hablando de corrupción. El cerebro de alguien en Dinamarca, biológicamente es igual. ¿Por qué Dinamarca tiene bajos índices de corrupción comparados con Latinoamérica, o con Argentina, o con ciertos otros países? ¿Por qué, Facundo? Porque hay un contexto diferente. Hay una sanción social. Hay leyes que se cumplen, no leyes que son sugerencias. Acá muchas veces yo pienso que en este país las leyes son sugerencias. Te leí en una entrevista que te hicieron hace poquitito. Es como... Hay experimentos que si estamos los dos en una sala y hay una mirada, aunque sea artificial, nosotros nos vamos a portar mejor. La mirada del otro es fundamental porque nosotros tenemos que entender que la especie humana, que es producto de miles y miles de años, toda la vida ha buscado agua para su molino, para proteger a su familia, a su tribu, comida. Y para eso tiene conductas corruptas habituales. Hay conductas corruptas en abejas, en chimpancés, en hormigas. ¿Son defensivas? Bueno, de sobrevivir, de buscar comida y buscar... Pero las conductas de egoísmo... de codicia. De codicia son biológicas y algunos países... Hace algunos siglos, recién hace unos siglos, en miles de años de evolución de nuestra especie, han intentado poner al hombre ante la ley. Pero esto es reciente, otros países no lo han logrado como el nuestro. Pero tenemos Qué bueno que está eso. Eso explica, por ejemplo, por qué en el Boca River, que no se pudo jugar, rompimos todo. Y en España... no, por favor, pase usted, señora. No. Te doy, obviamente, es así. Te agradezco porque ese ejemplo que diste vos me hace pensar que me escuchaste. Y te voy a decir otro ejemplo. En la ONU, en Nueva York, hay diplomáticos de todo el mundo. Y no tienen penalidades por hacer infracciones en el tráfico. No las tienen. Los diplomáticos que vienen de países con altos índices de corrupción hacen más penalidades de tráfico que los países que vienen de sociedades que se penaliza la corrupción o la infracción. O sea, el contexto es clave. Y acá necesitamos, en la Argentina, hay dos cosas para crecer que nosotros no estamos discutiendo. Primero, tener instituciones fuertes. Las instituciones no son un hobby de los países desarrollados. Son claves para el crecimiento de los países. Yo hoy empezó a hablar de eso, ¿sabes? Perdón. Aunque implicaba a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a Moyano, yo decía, cumplamos las leyes, cumplamos que Cristina y Moyano, y quienes sean, vos, yo, seamos iguales ante la ley. Y otra cosa para crecer, para no quedarnos en instituciones, es tener un programa de crecimiento sustentable e igualitario. Y en la Argentina, y vos corregime, que vos sos un hombre informado, no tenemos un proyecto de crecimiento económico sustentable e igualitario. No, porque estamos corriendo detrás de la inflación o el último salto del dólar. Y aparte, el aparato productivo argentino no puede satisfacer las necesidades de la sociedad. Entonces, la única manera de que el aparato productivo crezca, que es lo que debemos discutir, además de tener instituciones, es educación, innovación, ciencia y tecnología asociada al aparato productivo. Por eso, si queremos hacer revoluciones en la Argentina, tenemos que invertir en el desarrollo humano, en la educación, en la salud, en la ciencia y la tecnología. No como hobby, sino como el mecanismo para desarrollarnos. Suiza no tiene cacao, Luis, y tiene la industria del chocolate más importante del mundo. Tenemos que entender que es un mito pensar que los recursos naturales hoy en el contexto actual generan riqueza. Los argentinos pensamos que somos creativos y la mitad de los chicos son pobres. Y cuando vivís en la pobreza no tenemos recursos para crear. Estás hablando de crear ideas, crear desarrollo. Mira, hoy la ciencia está aportando muchos datos para las políticas públicas. Y un dato importante viene de entender la pobreza para combatirla. Muchas veces se pensó, y se piensa, y muchos dirigentes piensan, que para combatir la pobreza tiene que mejorar lo material, lo económico, o la casa, o el agua potable, que es así, pero
lo material, el agua potable, lo económico, es necesario, pero no suficiente. Para salir de la pobreza hay que estimular la mente de la gente que vive en la escasez. Porque si vos y yo ahora viviríamos en la escasez, estaríamos pensando cómo usaríamos los recursos mentales para ver cómo llegamos a nuestra vivienda, qué comen nuestros hijos hoy, qué desayunan mañana. No podemos planificar. Entonces, la política tiene que entender, la dirigencia y la sociedad tienen que entender que es necesario mejorar lo material y lo económico para salir de la pobreza, pero no suficiente. Y en el mundo hay bastantes experiencias que, además de lo material, hay grandes intervenciones cognitivas y emocionales para poder darle una oportunidad de planificar a la gente que vive en la escasez. Los países más desarrollados y en crecimiento son los que tienen más inversión en ciencia. Sí. Inversión en Producto Bruto, ¿no? Sí. Mira, yo te voy a decir una cosa que es impactante. En los últimos 3 años se pidió deuda. Se pidió deuda. Según un reconocido investigador argentino, Fernando Stefani, con el 1% de lo que se pidió de deuda los últimos años del gobierno de Cambiemos, se podría haber hecho un plan de inversión en conocimiento que nos saque, que nos dé mayor productividad en los próximos años. Gobernar es priorizar, Luis. Como médico te lo digo, vos estás en una guardia o en un sanatorio o en un hospital y vos tenés que priorizar, porque tenés recursos y gobernar es priorizar. Y yo no entiendo cómo todavía en este país no erradicamos la malnutrición. No nos ponemos en unos años la malnutrición en este país no debería existir. Ahora, la ciencia entre los economistas tiene mala prensa. Hay como una fantasía que si vos invertís en ciencia o en discusiones, desde aplicación práctica de la ciencia hasta discusiones políticas alrededor de los cientistas políticos, ¿se está perdiendo el tiempo? Mira, muy buena pregunta. Yo hablé con muchos economistas de esto y tengo contacto con, te diría, los más renombrados economistas, y son gente muy inteligente, muy informada, pero es como... A ver, Argentina es un paciente en terapia intermedia. ¿Intermedia? Intermedia, hace décadas. Tenemos 50% de los chicos pobres, yo no sé qué más necesitamos. Ningún país tuvo la decadencia argentina sin una guerra civil o una guerra, o sea... Y además, durante mucho tiempo, ese dato permanece durante mucho tiempo casi inalterable. No, y si no hacemos esto se va a agravar. O sea, si nosotros no invertimos en el desarrollo humano, en la innovación, en la ciencia y tecnología, y la vinculamos al sector productivo, técnicamente vamos a arreglar la economía y en unos años tenemos una nueva oleada de crisis y pobreza. Bueno, por más que hagamos cloacas... Por más que... Bueno, ahí voy vuelvo a la medicina y lo economista, que me pareció muy importante la pregunta esta. Alguien está en terapia intensiva, tiene una enfermedad de base. Imagínate un paciente está en terapia intermedia o en terapia intensiva y tiene una enfermedad de base. Pero además la enfermedad de base, que puede ser cáncer, puede ser un politraumatismo, tiene síntomas. Tiene dolor, tiene hemorragia, tiene fiebre, ¿no? El médico de terapia que entra, día a día, que se cambia uno por día, está dedicado al dolor, a la hemorragia. Está en la pelea. Ahora, no está solamente concentrado en la enfermedad de base. Los economistas muchas veces se les pregunta, y los periodistas también, y los empresarios, sobre los síntomas, sobre la fiebre, sobre el dolor, sobre la hemorragia, pero nadie discute la enfermedad de base. La enfermedad de base en Argentina es que no tenemos instituciones y que no tenemos un plan de crecimiento económico basado en la salud, en la ciencia, en la educación y la tecnología vinculado al sector productivo. Entonces, no estamos discutiendo, los economistas discuten con mucha lucidez los síntomas del paciente, pero un paciente no se cura solamente bajando la fiebre cuando vos tenés una enfermedad de base. Tenés que erradicar la enfermedad de base. Me sorprendió mucho, no me sorprendió, me hizo entender mucho las diferentes casilleros de las diferentes saludes que hay en la República Argentina, ¿no? Porque cuando yo pienso en salud, pienso en cómo curar las enfermedades. Pero en realidad el mundo que avanza, el cerebro del futuro, como dice, me permite mostrarlo, el cerebro del futuro habla de la salud en el futuro, no es necesariamente este libro, que lo recomiendo porque es apasionante, y además es como que te empuja para adelante, no lo terminás de leer y querés salir para adelante con mucha energía. Que la inversión en salud se hace para prevenir. Obvio. Aparte, en la Argentina hablamos de economía todo el día, ¿no? Estamos hablando de economía. Todo el día. Para mí la salud, yo estudié medicina por mi papá, que era médico rural, así que amo ser altruista, la medicina, acompañar. Pero si no quieren ver eso de la salud, por lo menos lo que quieren diseñar un país, vean la salud como un tema económico. Hoy la salud en el mundo
es un programa económico. A ver, vos como persona, si vos estuvieras ahora descompensado por una enfermedad, tuvieras una descompensación de cualquier enfermedad, no podrías producir, no podrías tener este programa. No, claro. Bueno, un país que no tiene salud tampoco puede producir. Claro. O sea, ya se dejó de ver solamente la salud como una lucha contra las enfermedades, sino se ve como parte del desarrollo económico del país, prevenir las enfermedades. Además, hay mucha vinculación entre salud y educación. Alguien que no tiene salud no puede educarse, alguien que no se educa tiene mala salud, porque la salud también es prevenir y educar. Inclusive en términos de presos en las cárceles, los presos que tienen más salud en las cárceles son los que menos reinciden. La salud impacta en todas las áreas de la economía, pero déjame volver a una pregunta que me hiciste vos, que quiero dar ejemplo. Ghana, hace décadas, Ghana y Corea del Sur tenían el mismo ingreso per cápita, 270 y pico de dólares. Poquito. Muy poquito. Ghana invertía muy poco en ciencia y Corea del Sur era casi una villa, Corea del Sur. Hoy es una de las potencias del mundo, analfabetismo, pobreza. E invertía en ese momento 0.4% del PBI en ciencia, innovación y desarrollo. Hoy Corea hizo un avance, privilegió esto, priorizó, gobernar es priorizar, priorizó esto, no esperó a crecer y después... Muchos economistas que a veces hablo dicen, bueno, hay que estabilizar la economía y hay que crecer y después crecer. No, al mismo tiempo hacer esto, porque si no, no vas a tener, va a tener veranito económico como tuvimos en los 90s o en la década pasada, pero no son sustentables. Sube y baja. Claro, técnicamente vamos a bajar la fiebre del paciente, pero la enfermedad va a estar. Nosotros tenemos que mejorar el aparato productivo y eso hoy en el mundo, nos guste o no, no es materias primas solamente. No es malo tener materias primas, pero hay que ponerle valor agregado. Bueno, Corea ahora invierte 4% del PBI y el ingreso per cápita es $18.000 por habitante. 18.000. Y Ghana sigue siendo 278. O sea, nosotros tenemos que elegir. Nosotros tenemos que elegir. ¿Cuál es el nivel de, cuál es el porcentaje de Producto Bruto Interno que tiene que tener la ciencia de un país moderno que quiere crecer? Muy importante. ¿Cuánto tiene la Argentina y cuánto tiene? Israel, 3, Corea del Sur, los países que han puesto la innovación, la ciencia, la tecnología, la educación como motor de la economía, que es lo que deberíamos hacer nosotros. Australia, bueno, son países que están en Israel 4, Corea 4, 3, 4 del PBI. Argentina estaba 0,6, ahora bajó 0,5. Vos hablas con funcionarios del gobierno y te dicen otra cosa, pero realmente hablas con los expertos y bajó. Y aparte no hay priorización de la ciencia. Vos además tenés que decirle a los científicos, ustedes son los más importantes de la Argentina. Vos no podés desjerarquizar la ciencia, vos no podés desjerarquizar la salud. Vos tenés que decirle a los docentes, a los enfermeros, a los médicos, a los científicos, miren, no le podemos pagar más, pero deberían cobrar el triple. Y intentaremos, vamos a trabajar para pagarle más, y aparte son muy importantes para el país. Acá se lo desjerarquizó. La inversión de ciencia en Argentina es 0,5, y además el sector privado no está motivado. En otros países el sector privado invierte en ciencia. Eso te preguntaba. Por ejemplo, vos querés hacer un desarrollo, vos, Luis Majul, tener unos ahorros, vas a un científico en otros países, invertís, lo ayudás al científico a hacer una empresa. Eso acá está... ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Israel lo que hizo, Israel o otros países agarraron los científicos, como tu hijo, como cualquier científico básico, que están para enseñar, para imaginar, para cambiar el mundo. Hay que dejarlo a los chicos, a los chicos y chicas, a la gente que hace ciencia, hay que dejarlo que inventen y que desarrollen ideas y que investiguen. Está la industria. Y hay muchas... La ciencia aplicada sería No, eso. claro, la industria, cualquier empresario. Pero en los países que lograron vincular la ciencia y la tecnología con la productividad, hay instituciones intermedias que acá son muy débiles. Tenemos que hacer una gran inversión en vincular las ideas con la productividad. Eso nos va a llevar a ser un país rico. Si no hacemos eso, podemos seguir como otros países como Ghana. Yo me niego, y eso no pasa por un marketing electoral, por eso a veces estoy en contra de la gente que hace estrategias electorales, porque ellos, algunos ni viven en Argentina, no piensan en nuestros hijos. Yo quiero que mis hijos vivan en este país. Yo quiero que los argentinos nos unamos en algo, en un consenso, para tener una estrategia de desarrollo económico que hoy increíblemente no la tenemos. Te voy a hacer una pregunta un poco graciosa, que quizá no lo sea. ¿Hay algún gen en el cerebro argentino que nos hace, no digo mejores o peores, nos hace tropezar todo el tiempo con la misma piedra? Es caer, levantarnos, una especie de... ¿Cuál sería la enfermedad clásica de maníaco depresivo? Mirá, ¿Somos los argentinos maníacos depresivos? El contexto influye en las sociedades. Por ejemplo, si uno vive en un barrio cerrado o vive en un barrio vulnerable, si uno vive en Rosario o en Córdoba o en Uruguay,
o en Canadá, el contexto, la verdad que influye, leemos los mismos diarios, vemos los mismos programas de televisión, los vecinos. O sea, que hay como el contexto influye en la mentalidad, en los sesgos, en los esquemas mentales. Nosotros funcionamos con esquemas mentales. Y en Argentina tenemos esquemas mentales que para mí son muy nocivos. Primero, rescatamos la viveza criolla. La viveza criolla... Hay una parte del cerebro argentino que es eso. Rescatamos la viveza criolla. Bueno, hay cosas buenas. Claro. Somos solidarios, somos amigueros. Sí. La verdad que estamos muy conectados. Hoy de la ciencia hay mucha evidencia que es muy importante tener contacto humano. Y en eso somos buenos, pero también somos... te alarga la vida, ¿no? Sí, mejora el bienestar y alarga la expectativa de vida. Ser sociable. Tener vínculos humanos. Es muy importante privilegiar el vínculos profundos y además el esporádico que uno tiene el día a día. Pero volviendo al tema de los argentinos, tenemos buenas cosas, somos solidarios con lo que vemos sobre todo, no somos solidarios con lo que no vemos, no podemos planificar un país, pero somos solidarios y si se inunda el vecino le damos unos fideos. Y somos amigueros, pero tenemos algunos sesgos que no nos hacen bien. Por ejemplo, reivindicar la viveza criolla. Che, estuvo en el gobierno 5 años y no robó, es un tarado. Una locura. Che, no pago los impuestos. Yo siempre escuchaba de chico, che... mirá este salame. Mirá, este paga todos los impuestos. Esto es como ir por la ruta y estar en una congestión y te vas a la banquina, molestás a todos, podés lesionar a alguien que va en bicicleta, Entonces, el bien común es ceder. Acá nadie cede, Luis. El bien común es ceder. Acá cada sector quiere... Entonces, la sociedad que ve a la política como la monarquía, en donde cada uno cede y nadie piensa en el bien común. Ahora, perdón, el mundo, los países que crecen son colaborativos. Obvio. Los habitantes de los países son colaborativos. ¿Entienden que se puede crecer juntos? Te voy a contar un ejemplo de la conducta humana, que esto es algo conocido en los que hacemos este tipo de ciencia de la conducta. Hay un juego en donde vos sos el administrador y hay 10 participantes. Vos le das 100 pesos a cada participante y le decís, bueno, apuesten a una vaca común y yo después voy a duplicar lo que usted apuesta. Nadie sabe cuándo apuesta el otro, vos solo sabes todo. Entonces, 9 apuestan los 100 pesos. Vos le vas a duplicar, le vas a dar 100 pesos, pues se lo reparten entre todos. Pero uno es el argentino, el vivo. El juego es internacional, tampoco creamos que es nuestro, pero sería la conducta argentina de no pensar en el bien común, de pensar en uno. Y uno pone 80. Los otros, cuando vos duplicás, se dan cuenta que alguno puso menos. ¿Sabe cómo sigue esto? ¿Cómo? Todos empiezan a poner menos. Cuando no hay un consenso del bien común, todo el mundo es tribal y va a defender lo de uno. Tenemos que cambiar esa mentalidad, si no, no vamos a desarrollarnos. Es más, vamos a tener un futuro que no nos merecemos, porque yo crecí en un país donde la movilidad social era ser honesto, educarse, trabajar. Hoy ese país no existe. El 5% de la gente, según algunas encuestas, piensa que la educación es sinónimo de movilidad social. Hoy la gente de la sociedad ve a la política como una monarquía que que discute otros temas. ¿Por qué no discutimos estos temas? ¿Cómo desarrollarnos? ¿Cómo tener mejores instituciones? ¿Cómo tener bien común? Yo te agradezco que hayas venido en el último programa en vivo de La Cornisa. Me voy a parar ahí un segundito, si puede ser, muchachos. No hago mucho lío, que voy a tomarme unos segundos para despedirme en el último programa del año. ¿Puede ser? ¿Hago lío? Sí, hago lío. Gracias, Facundo, por venir. Gracias a vos, Luis. No, por favor. Bueno, unos segunditos solamente para despedirme. Este ha sido un año intenso para la Argentina, para nosotros ni que hablar, pero también ha sido un año muy fructífero, de mucho trabajo, de mucha entrega, de mucha pasión. Yo voy a aprovechar para agradecer a todo nuestro equipo, que es un equipo con mucha actitud, con mucho alma, muy coherente y muy corajudo. Algunas de las cosas que hacemos requieren coraje. Y yo le agradezco al equipo que podamos tener, como decíamos recién con Facundo, esta actitud colaborativa para ir para adelante. El año que viene nos encontrarán de nuevo acá haciendo La Cornisa. Esperemos que en el horario de siempre, creemos que sí, a partir de las 20:30. Y nos encontrarán también en la señal de A24 haciendo de lunes a jueves 4 días. Lamento que hayan salido informaciones todavía no confirmadas alrededor de dónde podíamos ir o no. No las provoqué, no las difundí, pero tomé la decisión hace unos días de darlas por terminadas y confirmarles que vamos a estar de nuevo en este canal, con este grupo de gente, incluido gente que en este momento me está mirando y se está sonriendo, como todos los que hacemos este programa casi siempre. Y le envío un gran abrazo a todos los colegas de esta pantalla. Y
y a los de otras pantallas también. Especialmente a Luis Novarecio, que ahora va a hacer su programa, debo decir, como siempre, programón con muchísimas entrevistas. Les deseo muy feliz Navidad. El domingo que viene vamos a salir con lo mejor de la cornisa. Se los recomiendo y nos vemos el año que viene. Acá en América y en la señal de noticias A24 para hacer 4 días. Chau. Felicidades. Levanto la copa. No tengo, pero es como si la tuviera. Salud.